Preguntas queríamos también saber, porque mucha gente nos decía que estos ríos son mágicos, queríamos saber a qué hacen referencia a eso, porque decían que también habían bautizos, se hacían cuestiones religiosas aquí con respecto a los ríos, y por eso también había la creencia de que por eso no se secaban. Yo creo que cuando se ha hablado de la magia del Tomebamba, se ha referido sobre todo a la belleza natural, porque es un río pródigo de bellezas y gracias. La botánica que existe alrededor del Tomebamba ha sido a lo largo de la historia muy singular, con la presencia de los sauces llorones, de la especie Salix babilónica o la presencia de los Salix albis o sauces reales, que han sido árboles paradigmáticos del Tomebamba, junto a los alisos, también a los fresnos, a los toctes. El tocte incluso ha sido un árbol totémico para los cañaris, y el nogal americano, así llamado al tocte, es quizás uno de los árboles emblemáticos de la capital de la Morlaquía, y el Tomebamba ha tenido a lo largo de la historia la presencia de estos árboles totémicos de los cañaris que le han dado identidad. Lamentablemente en el último siglo ha habido una devastación del nogal y apenas quedan muy pocos en la orilla del Tomebamba. Quizás el más famoso de ellos está en el Puente del Centenario, pero también hemos tenido la presencia de especiales flores como los lirios. Por esa razón los lirios del Tomebamba dieron origen a que el hermano Miguel de las escuelas cristianas, que es uno de los hombres más ilustres que ha tenido la capital Azuaya, fuera también bautizado como el lirio del Tomebamba. De esta manera creo yo que las flores del Tomebamba han estado imbricadas también en la historia de nuestra ciudad. Han identificadose con personajes epónimos como el hermano Miguel y han dado nombradía a la ciudad en su condición de ser una reina hermosa de fuentes y flores. Muy bien, y digamos, con todas estas flores, estos árboles, también debe haber algunos árboles que son invasores, no sea como tal vez el eucalipto o algunas plantas, digamos así, que sean invasoras y que afecten tal vez negativamente al río. Bueno, entre la botánica de toda la serranía ecuatoriana, creo yo que el espécimen arbóreo más invasivo ha sido justamente el eucalipto, de la especie botánica Eucalyptus globulus. Pero yo creo que el río Tomebamba, al menos en la parte del barranco, no dispone de eucaliptos. Este no es un árbol del barranco, es un árbol de otros sectores del Tomebamba, que tal vez en las zonas campestres o campesinas de la periferia sí se ha vuelto un árbol invasivo. En cuanto a la flora del Tomebamba, no conozco que alguna especie se haya vuelto invasiva. Tal vez el quicuyo, que es el césped invasivo que por todo lado arrasa, pero no existe una planta específica que pudiera ser invasiva. No obstante, en las últimas décadas hay algunas personas que tienen criterios completamente adversos a la presencia de una planta llamada los ojos de Susana, una enredadera o trepadora que suele crecer a las orillas del Tomebamba y que sobre todo existe en profusión en el Parque del Paraíso, y es a esta trepadora a la cual se le acusa de ser invasiva en la actualidad. Puede que lo sea en sectores como el Parque del Paraíso, pero en grandes espacios de las riberas del Tomebamba, los ojos de Susana, diría yo, han sido más bien parte de ese paisaje de belleza natural que tiene el río Tomebamba, junto a arbustos completamente interesantes como la chilca, que incluso en el pasado ha servido como contrafuertes para proteger el viento o para evitar la erosión, o las simples flores medicinales como
estas comunes flores de achicoria que se encuentran completamente en el césped tomebambino y que le dan una naturaleza singular. Hay también flora que se ha perdido. El capulí, que es el árbol que en la botánica se lo conoce como la Prunus serotina, ha sido también una especie arbórea paradigmática de la morlaquía, muy popular a las orillas del Tomebamba, pero hoy extinta. Apenas hay muy pocos capulíes, sobre todo en uno de los ángulos del puente del Centenario. Pero yo diría que el capulí también fue una especie arbórea que ha identificado mucho al Tomebamba. También las retamas y las rosas, que en el pasado incluso fueron tan importantes que uno de los más grandes poetas cuencanos, Remigio Romero y Cordero, en alusión a sus memorias históricas de caminar con su madre, doña Aurelia Cordero de Romero, escribió alguna vez refiriéndose a la hermosa condición de las riberas del Tomebamba con las rosas y retamas, versos paradigmáticos que comenzaban diciendo: mi madre y yo cortando por la ribera rosas, y el oro que florecen las matas de retama, éramos rumbo al río, dos almas melodiosas. Esta anécdota curiosa de Remigio Romero y Cordero para evocar a su madre en el Tomebamba con las rosas y las retamas también hoy desaparecidas o en proceso de extinción, quizás pueden graficarnos la importante presencia de las flores cuencanas en las orillas del Tomebamba. Pero también tenemos las flores del Amancay, el Amancay cuencano, que dio origen incluso al pasacalle chola cuencana. Creo yo que ha sido una de las flores paradigmáticas que ha tenido el Tomebamba a lo largo de la historia. No olvidemos que el Amancay cuencano de color rojo incluso fue bautizado por los cuencanos como la flor del 3 de noviembre, porque normalmente a inicios del mes de noviembre solía florecer de manera esplendorosa en las campiñas azuayas.